¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un mal actor se presentó hoy a través de Cadena Nacional, una cadena nacional del ajuste y de las malas noticias. Un actor que lucía compungido, pero al mismo tiempo se quería mostrar muy firme. Shakespeare no lo hubiera hecho mejor. Un personaje confundido entre sus culpas y las excusas que tenía para dar, habló durante 10 minutos al cabo de un trabajo enorme que tuvieron que hacer los editores para poder reconstruir lo que había dicho desde la mañana temprano. No había forma de acertarle a un discurso que más o menos sonara bien. Igual no lo consiguieron. El discurso suena muy mal. Y esto ocurre porque las noticias que dio Macri son espantosas. Terminó con el trabajo, porque terminó con el Ministerio de Trabajo, aquel que alguna vez creó Perón. Terminó con la ciencia, terminó con la salud. Es decir, atendidas de una manera como corresponde por el Estado. El Estado se repliega de lo que es el trabajo, de lo que es la salud y de lo que es la ciencia, nada menos, y consecuentemente de todo lo que significa la educación y demás. Y por supuesto, cuando habla Macri, y para colmo junto con Duhovne, el dólar no se fue más arriba porque todavía no puede explotar tanto y porque además había un feriado en los Estados Unidos, pero de todas maneras subió un peso, como ocurre siempre. En vez de calmar las aguas, las excita y la gente no le cree, porque no se le puede creer sencillamente a quien se planta con un discurso leído, armado, editado, sin ser capaz de confrontar con la opinión pública, ya que tenía una cadena nacional como quizás nunca hubo, para poder decir verdades y para poder traer alguna esperanza a los más vulnerables, a los que lo están pasando muy pero muy mal. Por eso, cuando el dólar sube, uno recuerda perfectamente por qué, y por culpa de Macri, no de otras personas, porque todo lo que ha ocurrido con el dólar es del 2015 para ahora. Siempre sos presidente, ¿devaluás? ¿No? Y la gente va a confiar, pero igual no va a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están abajo del colchón van a volver. Como si levanto el Por eso cepo. tomás mate hasta esto que estoy tomando ¿Sí? sola. Claro. ¿Hay reservas para hacer frente a ese levantamiento? Qué amargo lo tomás, ¿eh? Y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana. Yo tengo mucho más miedo a la invasión de dólares, pero yo tengo mucho miedo a eso. Nos vamos a embuchar de dólares. ¿Vos sabías quién es el gobierno que más devaluó en el mundo en los últimos 8 años? El de Cristina Fernández de Kirchner. Pasó el dólar de 3 a 15. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. Por recién un periodista me preguntaba si tenía preocupación por el dólar. Yo le dije, no, el dólar no es nuestro problema. Levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias, sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Argentinos, no se preocupen por el dólar. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. Hay muchos que reclaman tener un dólar más alto que el que tenemos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo va a seguir subiendo el dólar? Está más calmo en las últimas semanas. La turbulencia cambiaria la consideramos superada. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? Sí. Ineptitud, pero además un conflicto perpetuo con la verdad. No puede decir algo que sea cierto. Siempre tiene que recorrer el camino de la mentira. Hoy en algún momento habló de los cuadernos, como que los cuadernos son uno de los desencadenantes de la situación espantosa que le toca vivir a millones y millones de argentinos. Quiero recordarles esta tapa del diario Clarín, para no buscar por otro lado. El Banco Central volvió a intervenir en el mercado, pero el dólar llegó a 29,57. ¿Saben en qué fecha Clarín tuvo que poner esta tapa? El 30 de junio. Faltaba todavía más de un mes para que apareciesen los cuadernos y el país estaba en una situación muy lamentable, pero muy lamentable desde hace tiempo. Y ahí estaba tocando fondo, justamente por la impericia y por la incapacidad. Pero vale la pena, teniendo en cuenta esto que ocurría un mes antes de la aparición de los cuadernos, escuchar esa mención. Y cuando pensamos que se habían despejado todas las dudas sobre nuestra capacidad de cruzar al otro lado del río, pasaron cosas que volvieron a sembrar dudas. Una fueron los problemas de Turquía y sobre todo en Brasil. Y la otra es el escándalo de los cuadernos, que sin duda constituyen un antes y un después para terminar con la corrupción que tanta pobreza nos ha traído. Pero en el corto plazo
el corto plazo afecta la imagen del país y genera más dudas sobre nuestra capacidad de conducirnos con seriedad. Las monedas de los países emergentes volvieron a depreciarse, la sequía de financiamiento para estos mercados se acentuó y tuvimos que enfrentar la incertidumbre provocada por los cuadernos de la corrupción kirchnerista, que han generado un aumento de la incertidumbre y un nuevo quiebre en el financiamiento hacia nuestro país. Es muy desvergonzado decirlo así, tanto por Macri como por Duhovne. Es recorrer caminos ante los cuales ya la risa podría ser una acompañante digna de lo que fueron capaces de decir esta mañana en el discurso ultra armado de Macri y en la presentación que, como siempre en el caso de Duhovne, tiene algo de Fidel Pintos. Habla y habla y habla y no siempre se entiende qué es lo que dice. Y daba vueltas y vueltas para decir lo que le tenía que decir a la gente. Sobre todo temía por la información que debía pasarle a la gente del campo. En un rápido punteo de lo que hoy establecía el destacado colega Fernando Borroni, vale la pena recordar lo que son los 33 meses de Macri. Destruyó la matriz productiva, quebró miles de pymes, endeudamiento demencial, se pagan más de intereses de la deuda que salarios en el Estado. Y sigamos, porque son muchos los ítems. Multiplicó la desocupación, vació el Estado de políticas públicas, aumentó la pobreza, prostituyó la justicia. 33 meses de Macri. Aplicó un tarifazo que quebró la economía familiar, pisoteó a la ciencia y a la educación, puso la riqueza nacional en manos de la bicicleta financiera para que se enriquecieran sus amigos y socios. 33 meses de Macri, pero hay más todavía. Creció la mortalidad infantil, se disparó la pobreza, volvió el hambre, hicieron a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. 33 meses de Macri. Y por último, en este punteo, instaló un Estado represivo, violó sistemáticamente el Estado de Derecho, persiguió, encarceló y asesinó por la espalda. En el caso último de asesinato por la espalda, vale recordar a Rafael Nahuel. Estos son, en síntesis, 33 meses de Macri. Los cuadernos no pueden ser otra cosa que un motivo a favor del gobierno. Si es verdad, él juega con que quienes lo escuchan no tienen la menor inteligencia, porque si los cuadernos jugaran de alguna forma, jugarían a favor de la Argentina. Caramba, se está haciendo una investigación, de aquí va a salir algo bueno para el país. Algo bueno para el país hay que apostar al país. Entonces él lo presenta al revés, porque no sabe lo que dice. Si hubiera una mínima verdad en todo lo que se está señalando del cuaderno, si la corrupción fuera solamente de un lado y no estuviera envuelto en toda su vida Macri de corrupción, esto sería favorable para el gobierno. No lo quiere presentar exactamente al revés, porque a mí me da la sensación que nadie le dice que no habla para tontos. A veces habla para envenenados, a veces habla para cómplices, pero no todos están recorriendo ese camino. Y cualquiera se dio cuenta además hoy cómo le costaba nombrar la palabra retenciones. Ni él ni Duhovne tuvieron cara para decirle al campo la palabra retenciones. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir. Me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Hoy mismo el ministro Duhovne va a darle detalles sobre este punto. Vamos a generar recursos adicionales por 1,1 punto del PBI, por un derecho de exportación transitorio que regirá en la Argentina entre el año 2019 y el año 2020, que se cobrará de la siguiente manera: de a 4 pesos por cada dólar exportado para las exportaciones primarias y los servicios, y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones. Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar, que son más exportaciones para generar más trabajo de calidad en cada rincón de la Argentina. Pero que les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte. No lo nombra, no dice retenciones, porque sabe que casi injustificadamente la gente de campo, que como siempre estamos hablando de los ricos del campo, de los gauchos ricos, la quieren toda para ellos, quieren dólar a 40 y nada de retenciones, y que no le cumplan con la baja de retenciones. Es atroz también enfrentarse con esa gente, pero es del palo de Macri. Cristina Fernández de Kirchner, que hoy tuvo que ir a Comodoro Pi, sí,
era capaz de nombrar la palabra retenciones. Volvería a impulsar, por ejemplo, la resolución 125 de las retenciones móviles en la Argentina. Y yo le diría que sí, Fabián. Por primera vez en la República Argentina, desde el advenimiento de la democracia, hemos puesto a discutir en serio, con posibilidades de ser sancionada, una ley que por primera vez tocaba la redistribución del ingreso en la República Argentina. La primera cuestión que se me ocurre es esta, ¿no? Que la redistribución del ingreso es una batalla muy dura. La palabra retenciones nos habita desde hace bastante tiempo. Después vamos a ver, casi enseguida, les voy a decir qué pasaba con aquellas retenciones y cuál es el destino de estas otras retenciones. Pero por las dudas, la gente de campo, con Dardo Chiesa al frente, ya tiene mucho para reprocharle al gobierno, para recordarle, porque el campo siente que es así, que ellos fueron los que ganaron la elección para Macri. Se vulneran conceptos de cambio profundo de la Argentina, ¿sí? Este gobierno apostó o dijo que había apostado a un modelo productivo en donde el concepto de retenciones era del pasado y estamos volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a la misma Argentina que teníamos antes. No hay ningún cambio. Y esto va de la mano de mucha gente que le encanta. El equipo de Ducomí le encanta el tema de las retenciones. Han logrado parar el país. Hoy hay mucho descontento. Hoy está absolutamente dividido. Tengo gente que está para salir de la ruta, dice llama y salimos. Y tengo gente que dice que bueno, que el país está mal, que hay que hacer un sacrificio, que el campo nunca dejó de ponerle el hombro al campo. ¿Qué me dice? Bien una amenaza. Y desde el lugar que más le duele a Macri. Por eso tanta discusión con el Fondo Monetario Internacional para determinar las retenciones. Quite la palabra porque ellos no la pronuncian. ¿Y sabe por qué tiene razón Chiesa? En realidad, porque Macri les mintió muchísimo. Siempre les habló de un impuesto que era una vergüenza, que era un desastre, que era un desatino. Y entonces la gente de campo le creyó, dijo, este nunca nos va a poner ese tipo de impuestos, los va a bajar hasta que nos quedemos una vez más con el país. Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, plantea que el freno a la reducción de las retenciones es una propuesta y una iniciativa planteada por el gobierno argentino. No creo que la retención sea un impuesto inteligente y que nos genere futuro. Al contrario, nos destruye futuro. ¿Qué va a pasar con las retenciones, presidente? Ya he dicho con claridad que creo que es un impuesto no inteligente, que no favorece lo más importante que tenemos a los argentinos, que es exportar cada día más, porque eso genera trabajo para los argentinos. Sí, estoy absolutamente convencido de que lo que hemos comprometido es lo que hay que cumplir. Cuando exportamos nuestro trabajo. Por eso me sorprende que de vuelta vuelva a escuchar como alternativas poder restablecer retenciones que ya vimos que no funcionaron. Uno se ríe, posiblemente le suceda a usted, pero la gente de campo no le causa ninguna gracia esto que dice Macri. Pero ¿sabe qué es lo grave de las retenciones? ¿Para qué se usaban antes? ¿Y para qué se van a utilizar ahora? Ernesto Tiefenberg, en una muy buena nota de este fin de semana, en página 12, nos da claramente una pista. Macri, el rey de los arrepentidos. Durante los 12 años de los gobiernos anteriores, lo recaudado por las retenciones estuvo destinado a sostener políticas de redistribución del ingreso, de ampliación creciente de los puestos de trabajo, de defensa de la industria y la producción nacionales. Las actuales propuestas de resucitar las retenciones están pensadas para pagar la deuda contraída estos años por el macrismo. En otras palabras, para garantizar que todos los que pusieron su plata en la timba financiera recuperen lo invertido. Hay una distancia muy grande entre aquella utilidad que tenían las retenciones y esta. Al Fondo Monetario Internacional y a todos los propagandistas de las recetas liberales, la intervención estatal les repugnaba mientras servía una política de desarrollo basada en el trabajo y el consumo popular. Al Fondo Monetario Internacional y a todos los propagandistas de las recetas liberales, la intervención estatal les resulta completamente justificada cuando sirve para financiar la fuga de capitales. Y en eso están. En decir, por ejemplo, a mí me encantaría la ciencia.
¿Qué discurso es este? ¿Cómo un presidente se planta por cadena nacional y dice, mira, a mí me encantaría la ciencia, me encantaría los docentes, me encantaría los universitarios, a mí me encantaría ese mundo, pero no puedo, no es posible. Y entonces lo vamos a sepultar, porque todo lo que hoy Macri anunció que se sepultaba no va a reaparecer por muchísimo tiempo. Mire, así viniese un gobierno progresista, un gobierno que otra vez trabaje por la inclusión. Es tan grande el desastre que este hombre, este gerente de las corporaciones está dejando, que ni los que tengan buena fe y buenas intenciones podrán recuperarlo prontamente. Pasarán años antes de salir de esto que Macri define como a mí me gustaría muchísimo que los profesores tengan una buena vida, pero no se puede. En cuanto al equipo de gobierno, he tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. He decidido compactar más mi equipo. ¿Creen que me hacen feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. También a los enfermeros, a los policías. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología, donde se construye el futuro del país. Bueno, hay que decirle a Macri que el problema es la elección entre los profesores y los docentes y la ciencia y los jubilados y los pensionados no contributivos, etcétera, y sus amigos que han hecho la mayor diferencia de la historia en cuanto a la rapidez con la que llevaron a cabo sus tropelías para nuevamente robarle parte de la renta, una parte muy importante a la clase trabajadora. Mire lo que es la deuda. Vamos a tomar Clarín, para no irnos a diarios que son más críticos del gobierno. Crecieron 65,4% los gastos de intereses de la deuda. Están en niveles récord. Esto es lo que pasa. Hay que pagar la deuda, la maldita deuda, que fueron capaces de contraer desde el primer día de gobierno, porque lo único que han hecho como gobierno ha sido pasar la gorra. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? La misma del 2000. Mire el mismo diario del año 2000 y mire lo que pasaba en términos de deuda. El Estado paga más intereses de la deuda que salarios públicos. Es decir, la deuda siempre, cuando se la contrae, se va tornando en un elemento que dificulta totalmente la vida de los más vulnerables del país. Y están entre los más vulnerables los que, haciendo un enorme sacrificio, tenían una prepaga y la han tenido que dejar. Un 30% de las personas que tenían la prepaga han tenido que considerar ver qué hacen con sus vidas por afuera de las prepagas. Lo dijo ayer el exministro Daniel Goyán, aquí en C5N. En el primer año de la gestión del PRO, en la Fundación Soberanía Sanitaria, detectamos que, paradójicamente, de las obras sociales se habían corrido 2% hacia el hospital público, perderían su trabajo eventualmente, y 2% en el primer año se habían ido a las obras sociales. Ahora en los últimos 6 meses, a las prepagas, en los últimos 6 meses tenemos solo estudiado la capital federal por ahora, de 10% a 6,1% se han salido de las prepagas. El 40% se ha salido de la prepaga, no puede pagar la gente. ¿Dónde se va a parar sin la prepaga por la gente que estaba habituada? ¿Y dónde van a ir a parar aquellas personas con una capacidad diferente? ¿Qué va a ser de sus vidas si este es el panorama para los que más pueden protestar? ¿Qué van a conseguir ellos haciendo marchas hacia el Obelisco, hacia el Congreso, en sillas de ruedas, en muletas? ¿Le va a importar a Macri esto? Cuando él es capaz de decir, a mí me encantaría que todas las personas con una capacidad diferente vivieran estupendamente, pero no se puede. Claro, para nadie que no integre esa élite dominante económica del país, la vida puede ser gratificante. Mire lo que sigue ocurriendo con los discapacitados después de la marcha de esta semana. Discapacidad, tras la quita de pensiones, están colapsando las prestaciones. El Gobierno Nacional adeuda pagos de entre 6 y 7 meses a centros terapéuticos y de rehabilitación, a escuelas especiales, a hogares, transportistas de personas con discapacidad, no tienen quienes los lleven, a ellos no les importa nada, son capaces de decir, a mí me gustaría muchísimo que los discapacitados estén mejor, pero no se puede, y poner cara de compungido, de personaje de Shakespeare, abrumado por las circunstancias. Pero no se trata de eso. Está hablando un presidente, no un actor que mal interpreta a Shakespeare o a cualquiera de esos grandes autores. Y siempre el robo. Porque muy rápidamente hay que decirles a ustedes que de la mano de Echeverre y del diario Clarín
los rurales, los gauchos ricos, robaron el viernes, robaron el país, porque Clarín les anunció que se venía el tema de las retenciones. ¿Y qué hizo Echeverre? Al que espero que enjuicien por esto. Echeverre dejó abierta la puerta hasta última hora del viernes, para que todos dijeran, bueno, yo exporto tanto, yo exporto tanto. Solo 9 empresas cerealero-oleaginosas se beneficiaron en casi 2.000 millones al exportar previo a los anuncios que reponen derechos de exportación, accediendo a información privilegiada, la de Echeverre, y contando con la colaboración del Ministerio de Agroindustria. ¿A usted le parece que le pueden hacer esto y después se planta el presidente y dice, a mí me gustaría que los profesores vivieran muy bien y los discapacitados, pero no se puede por esto? Mire las empresas, para que quede claro que también las mencionamos. ¿Cuáles son las empresas que se levantaron entre el conocimiento de la noticia y el final del viernes? 2.000 millones de pesos. Aceitera General Dehesa, Oleaginosa Moreno, Bunge Argentina, ADM Agro. Siga usted leyéndolas porque verdaderamente esto es muy perturbador. Así es que roban a la gente, a usted. Ellos roban a usted. ¿Sabe en qué ya se sabe? En la renta y su reparto. ¿Sabe lo que es la renta? El país produce una determinada cantidad de riquezas. Esas riquezas se reparten entre los que más tienen y los que menos tienen. Los que más tienen se llevan la tajada del león. Se la llevaban al 70% en una época. Cuando entró Perón, la cosa cambió y fue 50 y 50 casi. Y cuando entró el kirchnerismo llegó al 51,2%. ¿Saben cuánto está ahora? En 45, pero en caída. Este es el robo. 6 puntos de la renta del país han sido robados por estos individuos y son de ustedes. Mire este cuadro. Avance con este cuadro. El número más alto, 51.6, 2014. Es decir, la clase trabajadora tenía el 51,6% de las riquezas. Mire a cuánto ha caído ahora, al 45%. Este gráfico, lo que está diciéndole a usted, es por qué tiene la sensación de que antes vivía mejor. ¿Sabe cuántos tienen la sensación de que vivían mejor hasta que apareció Macri, gerente a nombre de las corporaciones? ¿Sabe cuánto ha cambiado la opinión de la vida? El 70% de la gente dice que antes vivía mejor. El otro 30% vive siempre bien, por eso no cotiza en este cuadro que le vamos a presentar. En esto que es un título también. Le damos un instante a nuestros compañeros. Y si no, seguimos, Leandro. Le hablo a Leandro Gabriele, que con un equipo de producción formidable está cada día acompañándome con estos materiales que son, como usted verá, muchísimos y que, por cierto, necesitan toda esta pericia para que usted pueda ver lo que le estoy diciendo. Casi el 70% piensa que vivía mejor antes de que asumiera Macri. Datos que surgen de la Universidad de San Andrés. La mayoría cree que Cristina Fernández de Kirchner manejaba mejor la economía. ¿Y cómo se iba a vivir mejor antes? Si había empleo. ¿Sabe cuánto hace que no hay buen empleo con este gobierno desde que empezaron? Monotributistas nada más, y después se llenan la boca mintiendo, porque mienten siempre, que mejoraron la calidad de empleo. Los datos oficiales revelan que la creación de empleo cayó a niveles del año 2001. Es decir, hace 17 años que el empleo no estaba tan mal y los índices de desocupación serán terribles. Mire cómo está el empleo en caída. Mire esas líneas. Estas son las líneas que como un puñal hacia abajo se clavan en el corazón de los más vulnerables de la República Argentina. Antes era subir hacia una ilusión de una calidad de vida muy superior. Ahora, cuando cae el empleo, esta es la realidad. Y le vamos a dar una muestra, una sola de las decenas que podemos exhibir. El excelente programa ADN anoche mostró lo que pasa con una textil, a modo de presentarles la situación terrible que se vive hoy día en la industria de la Argentina. Lo más importante en este momento es la falta de consumo interno. Entonces vos tenés el hecho de que vendés menos y tenés más oferta que antes. La fabricación nacional y la apertura de importación. Con lo cual se agrava el problema, ¿no? En lo global, entre 30 y 35.000 personas salieron del circuito de producción de toda la cadena textil. 30 y 35.000 personas. Sí. 30 a 35.000 personas, te estoy hablando de toda la cadena textil, indumentaria, hogar. ¿Y esa gente qué hace? No lo sé. La desocupación está creciendo. El costo de la tarifa acá se quintuplicó desde 10.000 a 50.000.
en este caso particular. Acá, en esta planta. En esta planta. En la otra planta, entre agua, electricidad y gas, pasamos de 600.000 pesos a 3 millones y medio. 3 millones y medio. Sí. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ahí, en el caso del gas, compramos en dólares, subió en dólares y además el dólar subió mucho. Con lo cual la cantidad de pesos no solo se triplicó por la devaluación, sino que también hubo un aumento del gas en dólares. Con la electricidad lo mismo, se consume mucho más y bueno, ese monto hizo que muchas tintorerías cierren. Estoy bien, pero por defecto, es decir, estoy viviendo por la desgracia de los demás porque tintorerías en particular ya cerraron 4 o 5 tintorerías. Es decir, vos estás acaparando lo que dejaron de hacer los que cerraron. Exactamente, esto es supervivencia. El ¿no? que muere último. El que muere último, tal cual, el que muere último. Poner a los cuadernos como pretexto es casi un acto de cobardía, porque decirle a la gente, envilecerla, hacerla caminar por el lado del odio, envenenarla, haciendo creer o queriendo hacer creer que todo lo que pasa es en función de los cuadernos, cuando le hemos mostrado lo que antes sucedía, un mes antes, 15 días antes, 10 días antes, pero también 6 meses antes, hace un año, siempre se vio venir esta catástrofe, porque es una cuestión de modelo. Entonces no es, como pretenden decir, un tema vinculado a los cuadernos y la corrupción. Tiene que ver con modelos que eligieron el gobierno presente, es decir, con abrir las importaciones y terminar con el trabajo adentro, con que ganen más los obreros de otros países y no los obreros de la Argentina, con que los obreros de la Argentina no tengan nada para consumir, cada día menos para poder comprarse algo, para poder darse un gusto. Aquello de González Fraga, se creían que podían vivir mejor. Sí, se creían porque vivían mejor. El 70% recuerda con mucha nostalgia, con una infinita melancolía, cómo eran las cosas hasta hace 2 años y medio. Sí, había otra vida y la cambiaron radicalmente, y no es por esto que dice Macri. Ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, vivir por arriba de nuestros ingresos y mucho menos convivir con la corrupción. Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando. ¿Por qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás? Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades, ni convivir más con la corrupción. Dicho por Macri, además, el tema de la corrupción adquiere mayor gravedad. Otro podría hacerlo, pero Macri viene de un infierno de corrupción de toda la vida, de su familia y demás. Entonces está absolutamente desautorizado para hablar de este tema, pero también lo está en tiempo presente. Porque cuando hablamos de dinero para las campañas políticas, que en todo caso de esto se trata el asunto de los cuadernos, y por eso es que no encuentran el dinero y cometen cualquier zafarrancho o Bonadío, Stornelli y toda esa justicia sí corrupta que hoy día tiene la Argentina. Lo que sucede es que Macri también debe saber lo que el diario La Nación publicó ayer. La Nación, para no elegir órganos que estén confrontativos y críticos del gobierno. Mire lo que decía La Nación sobre el dinero para las campañas. El título es: los candidatos gastaron varias veces más de lo que declararon. Según revela el libro La Raíz, escrito por el periodista Elconada Amón, Macri superó 11 veces lo que informó y Scioli explicitó 108 millones, pero erogó más de 2.000 millones. Mire un poco más de la nota, porque es interesante ver lo que ocurrió con Macri. Macri, Cambiemos, habló de 100 millones de pesos, pero la realidad es que gastó 1.700 millones, más de 1.700 millones. Ahí está. Bueno, tenemos la información de Scioli. Si usted busca la nota de La Nación, se va a encontrar con que Macri presentó gastos, Cambiemos, por 100 millones. Pero la realidad es que había 1.700 millones, dicho por La Nación. 1.600 millones negros, plata negra, plata que viene de empresarios, plata que viene por algún motivo de cualquier lado, a veces robada al Estado, plata utilizada también corruptamente, porque ese es el drama de la vida política de la Argentina. Y en eso estamos. Entonces, Macri tendría que ir del brazo, en todo caso, con Cristina Fernández de Kirchner, a dar explicaciones sobre el dinero de la política.
a pedir juntos que haya una ley para ver si lo puede evitar. Yo soy pesimista. Creo que de todas maneras el dinero para la política siempre va a hacer falta de otros sitios que no sea estrictamente lo que la ley diga. Pero apostemos a que es posible. Macri gastó prácticamente lo mismo que Scioli. Mintió como se mintió desde el sciolismo, en todo caso diciendo gastamos 100 y se trataba de 1.700 millones en el caso de Macri y 2.000 millones en el caso de Scioli. Hoy estuvo Cristina Fernández de Kirchner para dar alguna explicación, para llevar un escrito, para confrontar otra vez con Cachafaz Bonadío. Una vez más, era lunes, el dólar podía irse para arriba. Querían que estuviésemos pendientes de esto. ¿Sabe cuándo comienza el juicio oral de Cristina Fernández de Kirchner? Le pregunto. ¿Cuándo hay elecciones importantes en la Argentina? ¿En 2019? Bueno, en febrero de 2019 va a empezar el juicio oral a esta mujer, para que durante todo el año la campaña, la única campaña que pueda hacer el gobierno, sea a través de ese juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y otras personas, porque de lo propio, ¿qué van a decir? Que me disculpen los profesores, que me disculpen los discapacitados, que me disculpen los docentes, que me disculpen, pero yo no puedo hacer otra cosa. Mientras tanto, seguirán robando aquellos que se llevaron todo ese dinero inmenso el viernes con la complicidad de Echevere. En algún momento tendrá que hacer otro blanqueo. Cuando Gianfranco le diga un día confesándole, mirá, la verdad es que tenemos más dinero todavía afuera, se hace falta otro blanqueo de capitales, otro lavado de dinero para poder decir todo lo que tenemos afuera. Así será seguramente la historia. Mañana viene peor. Sí, lamentablemente. Mañana es día de discusión de tarifas. Nos vamos a ir con esta idea para que usted sepa que lo que continúa no es el show de Comodoro Pi, sino la situación desgraciada por la que tienen que atravesar millones de argentinos. El traslado de la devaluación a las tarifas de gas será el eje de la audiencia de este martes. Los economistas advierten que será difícil mantener dolarizados los ingresos de las empresas. Un saludo para Aranguren, que ahora está muy tranquilo en su casa, ya hizo la tarea. Fue el mejor tipo de Shell en la historia de Shell. Nunca habían tenido la posibilidad de ser gobierno para darse todo. Este hombre envileció la vida, además de quitar de los bolsillos de la gente miles de millones de dólares que fueron a parar a las manos de sus amigotes. Y mañana sigue el corso.